La Guerra de la Triple Alianza, uno de los conflictos más devastadores en la historia de América Latina, marcó un antes y un después en la región. Este conflicto, que tuvo lugar entre 1864 y 1870, involucró a tres países poderosos en Sudamérica, Argentina, Brasil y Uruguay, enfrentándose contra Paraguay, un pequeño pero valiente país cuyo destino cambiaría para siempre. Pero, ¿cómo se llegó a este enfrentamiento? Para entenderlo necesitamos retroceder a los años previos a la guerra. A mediados del siglo XIX, Paraguay, bajo el liderazgo de su presidente Francisco Solano López, se encontraba en una posición estratégica en el corazón de Sudamérica. Mientras tanto, Brasil, Argentina y Uruguay, los tres vecinos más cercanos, estaban interesados en controlar la región del Río de la Plata, lo que generó tensiones. Francisco Solano López, conocido por su ambición expansionista, temía que sus vecinos pudieran amenazar la soberanía de Paraguay. En 1864, después de que Brasil interviniera en un conflicto en Uruguay, López decidió movilizar a su ejército para desafiar a la Triple Alianza formada por Brasil, Argentina y Uruguay. La guerra comenzó con un ataque sorpresivo a Brasil, lo que dio inicio a una serie de batallas sangrientas. Durante los años siguientes, el conflicto se extendió y el ejército paraguayo, a pesar de su valentía y determinación, se enfrentó a una coalición mucho más poderosa en términos de recursos y tamaño. Las principales batallas fueron brutales, como la de Curupayty en 1866, donde los paraguayos demostraron una resistencia feroz, y la de Tuyutí, la más grande de la guerra, que resultó en una masacre. El ejército paraguayo, que al principio tenía más de 20.000 hombres, sufrió grandes bajas. La guerra se convirtió en una lucha de supervivencia. Paraguay, que ya enfrentaba un bloqueo comercial, sufría severas hambrunas y enfermedades, pero su líder, Francisco Solano López, se negó a rendirse. Pero a pesar de su resistencia, el resultado fue catastrófico para Paraguay. Después de años de lucha, la guerra culminó en 1870 con la muerte de Solano López y la casi total destrucción de la nación paraguaya. Se estima que Paraguay perdió entre el 60 y el 70% de su población, incluidos miles de hombres, mujeres y niños. La infraestructura del país fue destruida y la recuperación tomaría generaciones. La oposición caudillos tuvo consecuencias para Paraguay, así como la resistencia civil, no lograron evitar la derrota, que resultó en una gran pérdida de población territorial y económica. Los conflictos internos de Paraguay también contribuyeron a su debilitamiento. Esto hizo que se debilitara más Paraguay, disputas territoriales con Brasil y Argentina, así como tensiones internas relacionadas con el gobierno dictatorial de Francia y posteriormente de Carlos Antonio López. Estos problemas internos debilitaron a Paraguay y lo hicieron más vulnerable ante la amenaza externa de la Triple Alianza. Por otro lado, la Triple Alianza logró su victoria, pero a un costo humano y material muy alto. En términos de pérdidas, Brasil sufrió la mayor parte, con cientos de miles de soldados caídos. Uruguay y Argentina también pagaron un alto precio, pero su poderío les permitió prevalecer. La guerra de la Triple Alianza dejó cicatrices profundas en Sudamérica, cambiando el curso de la historia de la región. A más de 150 años de este conflicto, sus efectos siguen siendo un tema de estudio y reflexión. Hoy, Paraguay ha renacido de las cenizas, reconstruyendo su nación y su identidad. Sin embargo, la memoria de esta guerra y sus consecuencias permanece viva, como recordatorio de los horrores del conflicto y la importancia de la paz. En ese periodo, Uruguay vivía una profunda crisis política y social marcada por la lucha entre dos partidos enfrentados, los blancos y los colorados. Esta guerra civil interna debilitó al país y lo convirtió en un terreno fértil para las intervenciones extranjeras. En 1864, Brasil intervino en apoyo de los colorados, lo que provocó la caída del gobierno blanco y encendió las alarmas en Paraguay. Francisco Solano López,
temiendo el avance brasileño y la expansión de su influencia en la región, vio esta intervención como una amenaza directa a la estabilidad regional y a los intereses paraguayos.